Bueno, buenos días a todos, a todas. Vamos a proceder a hacer una breve presentación en términos generales respecto de lo que será el protocolo de racionamiento de agua para el Gran Santiago, ante, ¿no es cierto?, esta eventualidad de que tengamos algún racionamiento de agua potable. Obviamente hay que darse cuenta de la situación en que estamos. Ya llevamos 12 años de sequía en la región metropolitana, por lo tanto, existen amplias posibilidades de que tengamos este tipo de situaciones. Este es un protocolo que ha sido trabajado, ¿no es cierto?, con el gobierno regional, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ONEMI y Aguas Andinas fundamentalmente. La CIS, a solicitud de la CIS, Aguas Andinas diseña este protocolo de trabajo. En primer lugar, vamos a hablar de las alertas, que es como lo que más llega a la comunidad. Y debido a qué se gatilla esa alerta. Partimos por una alerta verde, ¿no es cierto?, que es una alerta interna de la empresa, en la cual cuando en el río Maipo los rendimientos de los derechos de agua sanitaria, de la sanitaria, no cubren la totalidad de la demanda y se requiere de acuerdos con otros usuarios. ¿Ya? Ese es un trabajo interno que hace la empresa con otros usuarios de agua, tanto en el río Maipo y en el río Mapocho, cuando baja la disponibilidad del río y que obliga a complementar la producción de recursos provenientes de la cuenca del Maipo. Es decir, hay, ¿no es cierto?, matrices que alimentan desde el Maipo hacia aguas cordilleras, ¿no es cierto?, por parte de aguas andinas en este caso. Luego viene la alerta temprana, que ya es una alerta hacia el sistema, ¿ya? Y aquí es cuando se cumplen algunos de los criterios definidos por la DGA, la Dirección General de Aguas del MOP, para la declaración de sequía extraordinaria, en el caso del río Maipo. Estamos hablando ahí de niveles de caudales promedio, de precipitación acumulada y otra serie de variables más que la DGA ha definido. Y por otro lado, en el caso de la cuenca del Mapocho, cuando se cumple alguno también de los mismos criterios definidos por la DGA. La alerta amarilla, es decir, cuando ya esto empieza a impactar, a avanzar, ¿no es cierto?, en extensión, ya aquí habla de que cuando los recursos disponibles no alcanzan a cubrir más allá de 2 meses de las demandas proyectadas. Es decir, con 2 meses de anticipación nosotros ya sabemos que existe una alta probabilidad de tener el racionamiento. Eso en el río Maipo. Sin embargo, a diferencia en el río Mapocho, que es lo más complejo, este avance, ¿no es cierto?, este cubrimiento, ¿no es cierto?, de la demanda no va más allá de 10 días. Y la alerta roja es cuando se inicia el programa de racionamiento, ¿no es cierto?, con el objeto de disminuir la demanda cubriendo el déficit observado tanto en el río Maipo como en el río Mapocho. Y las acciones que se van a emprender frente a cada una de las etapas, en el caso de la alerta verde, una difusión, amplia difusión por parte de todos los servicios, por parte de todo el mundo, ¿no es cierto?, respecto del ahorro. Aquí hay que crear una conducta en parte de las personas que tengan que ver con el ahorro del agua potable, racionalizar el consumo y priorización de aguas subterráneas. En la alerta temprana, la verificación de los recursos de emergencia, la restricción de presiones dentro de la norma. En la alerta amarilla, reducción de presiones, ¿ya?, y preparación de recursos de emergencia para finalmente, cuando tengamos alerta roja, detenerla, ¿no es cierto?, tengamos cortes rotativos y recursos de emergencia para la atención a los clientes. Y estamos hablando de cortes rotativos, ¿ya? No es que tengamos toda una semana cortes en un solo lugar, sino que van a ser rotativos. Y aquí están algunos de los escenarios. En el caso de aguas cordilleras y aguas Manquehue, zona oriente de la capital, las cuentas de Vitacura, Lo Barnechea, implica que los cortes se aplicarán en forma rotativa, un sector a la vez, y serán programados e informados con anticipación. Cada corte tendrá una duración máxima de 24 horas, por lo tanto la gente va a saber con anticipación, ¿no es cierto?, y anticipación que va a tener corte al otro día. Si tenemos un déficit a cubrir de 300 litros por segundo, el escenario de corte para esas comunas serán 12 sectores de corte y en cada sector se produce un corte cada 12 días. Si tenemos un déficit de 600 litros por segundo en el río, existirán 6 sectores de corte. En cada sector se produce además un corte cada 6 días. Y el peor escenario son de 900 litros por segundo de déficit a cubrir, en que van a haber 4 sectores, ¿no es cierto?, de corte, y cada sector se produce un corte cada 4 días. Es decir, uno tiene claramente definido cuándo le va a corresponder el corte y eso permite que las personas puedan prepararse para ello. Luego, respecto del río Maipo, aguas andinas, que es la que cubre la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de
del abastecimiento del Gran Santiago se han definido escenarios de racionamiento en función de la magnitud del déficit de oferta que deba ser cubierto. En alerta roja se considera que se mantiene un aporte desde el río Maipo y la producción subterránea se mantiene al máximo posible. Los cortes se aplicarán en forma rotativa, un sector a la vez, al igual que el anterior, y serán programados e informados con anticipación. Cada corte tendrá una duración máxima de 24 horas. El déficit a cubrir acá estamos hablando de 3.000 litros por segundo, y el escenario de corte son 6 sectores de corte, y en cada sector se produce un corte cada 6 días. Ese es el escenario en el río Maipo, ¿no es cierto?, y en el caso de aguas andinas. Eso. Muy bien, muchas gracias. Corresponde a continuación palabras del gobernador Claudio Rego. Bueno, una ciudad no puede vivir sin agua y estamos en una situación inédita en la historia de los 491 años de Santiago, que es prepararnos para aquella ocasión en que no tengamos suficiente agua para todos los que vivimos acá. Durante enero, como gobernador de la región metropolitana, representando a los habitantes de la región, le planteé a la ONEMI, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la empresa Agua Andina, que teníamos que prepararnos para ese escenario, que había que tener un plan de racionamiento de agua potable para Santiago. Hoy día quiero agradecer que luego de muchos meses de trabajo ese plan exista. Hay cosas que obviamente hay que mejorar y complementar, pero hoy día lo fundamental del plan lo tenemos, que es lo que estamos presentando ante la opinión pública. Es importante que la ciudadanía sepa que el cambio climático llegó para quedarse, que no es solamente un tema global, es también un tema local, y que eso hace que el principal desafío medioambiental de la región metropolitana para los próximos 30 años sea cómo suministra agua suficiente para el consumo humano, que es la prioridad, pero también para las actividades agrícolas, industriales y también para el espacio público. Junto con hacer este plan de racionamiento, que es muy importante que la ciudadanía entienda que no es lo mismo que un plan de emergencia. Es decir, el plan de emergencia ocurre cuando tenemos turbidez en el río Maipo y no hay agua potable en ese momento. Esto es un protocolo de racionamiento cuando no hay suficiente agua para poder garantizar el agua potable y el consumo humano en Santiago. ¿Es una situación extrema? Sí. Seguimos pensando que no la podemos descartar dentro de los próximos 12 meses. Estamos pasando lo más duro del verano, pero probablemente en primavera o ya de entrado el verano puede retomarse el riesgo. Y como hemos dicho, nosotros no podemos hacer llover. Eso está fuera del alcance de nuestras manos. Pero sí podemos prepararnos para aquella ocasión en que lleguemos a una situación extrema. Termino diciendo que Santiago y Chile estamos llamados a una verdadera revolución hídrica. Tenemos que crear una cultura de la escasez del agua, donde las empresas, la agricultura, el Estado y los individuos y los ciudadanos podamos cuidar el agua que nos es tan preciada. ¿Cómo se cuida? De múltiples maneras. Por eso que después de terminado este protocolo, hemos hablado con el ministro de Obras Públicas para crear una mesa que establezca la agenda regional hídrica para los próximos años, en los cuales los temas de evitar las filtraciones, del ahorro, de la tecnificación del riego, de los temas también de sobreconsumo, sean parte de ello. Pero hoy día podemos decir que por primera vez en su historia, Santiago cuenta con un plan de racionamiento producto de la gravedad del cambio climático que estamos enfrentando. A continuación, palabras del director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro. Buenos días. Bueno, primero yo quiero destacar este trabajo de planificación donde está integrado todos los organismos públicos, privados y la empresa que está directamente responsable con este tema. Como ustedes saben, nosotros estamos sujetos a múltiples amenazas y una de estas amenazas es la sequía, que es de manifestación lenta y de larga duración. Y la única forma de enfrentarlo es a través de la prevención, como se ha descrito en el día de hoy. Desde el punto de vista de ONEMI, nosotros somos responsables de asegurar
que la planificación que elabora la empresa tenga la coordinación con todos los organismos que ello involucra. Y dentro de otros aspectos, asegurar, por ejemplo, que el suministro de agua para bomberos para poder enfrentar los incendios estructurales en el sector donde se produce el corte, o asegurar también el suministro a la infraestructura crítica como hospitales, establecimientos de larga duración de adulto mayor o centros de diálisis, entre otros, para que sea abastecido en caso de esos cortes. La única forma de enfrentar este tipo de acción es justamente elaborando un plan, como lo destacó el señor gobernador, y aplicar lo que ello implica en forma anticipada y que la población esté totalmente en conocimiento de las decisiones que se van a tomar. A continuación, la consejera regional Cristina Soto. Perdón, Romina Montenegro. Romina Montenegro, perdón. El razonamiento de aguas hoy día puede que a algunas personas le provoque preocupación, pero es algo que está dentro de la ya crisis climática, ¿por qué no decirlo? Hoy día, este derecho, que es de todos los chilenos, no solo es un derecho, también es un deber. Y hoy día tenemos ese deber que entre todos, entre el sector público, el sector privado y nosotros los individuos, nos comprometamos a tomar conciencia y podamos también ejercer esos deberes. Tenemos derechos y deberes. Muchas gracias. A continuación, Aguas Andinas, director de clientes, Eugenio Rodríguez. Muy buenos días. Estamos a abril del año 2022, después de más de 13 años de una sequía que ha sido creciente, haciéndose cada vez más profunda, más evidente. Y hoy día lo que estamos lanzando son los lineamientos generales de lo que va a ser la logística de cómo va a funcionar el sistema de restricciones al suministro de agua potable, si es que en el futuro es necesario aplicarlo, como hay una probabilidad alta de que así sea. Esta sequía, como digo, que se ha hecho cada vez más profunda, nos ha demostrado cómo los ríos vienen con caudales mínimos, al límite, y la ciudadanía no está, y no hay registro de espacios para improvisaciones. Necesitamos tener un protocolo anunciado con el debido tiempo. Es por eso que hoy día queremos anunciar estos lineamientos generales y que la ciudadanía sepa cómo va a funcionar esta logística. En Aguas Andinas llevamos 13 años desplegando un plan de inversiones que no se ha detenido, de más de 120.000 millones de pesos anuales en promedio, destinados a la adaptación al cambio climático. Por una parte, la resiliencia de la ciudad, la autonomía que hemos logrado en los últimos años, cuando Santiago ha pasado de tener 4 horas de autonomía de agua potable a tener 34 horas de agua potable con la inauguración de los megastanques de Pirque. Y en sequía, modernizando nuestras plantas de producción, perforando nuevos pozos, tecnologizando la red, un plan de inversiones que no se detiene y que tiene proyectos encima de la mesa de futuro para adaptarnos más todavía a este cambio climático que en sequía nos afecta tanto. Pero es necesario tener este protocolo porque el riesgo es evidente de que existe. Como digo, los ríos traen aguas al límite en sus caudales mínimos y tenemos que estar preparados, coordinados con la autoridad. Hemos notado mucha inquietud en los últimos meses de cómo va a funcionar esto cuando sea el momento de aplicarlo. Muchos imaginaban que iba a estar toda la región metropolitana sin agua un día completo, por ejemplo, cada 4 días. Eso no va a pasar. Estos son sectores que se van a ir rotando ordenadamente, avisando oportunamente también cuando se inicie el protocolo de rotación, tal como lo ha explicado la ONEMI. Siempre se avisará al menos con 5 días de anticipación, cuando sea necesario activar esa alerta roja que se ha anunciado hoy día. Por lo tanto, nos sumamos al llamado de la urgencia de adaptarnos a este cambio climático, tanto desde los protocolos, desde las inversiones que sea posible realizar, como también de la adaptación que tenemos que hacer todas nuestras casas haciendo un uso responsable del agua y a no bajar la guardia en cada vez tener este uso responsable y sumarnos a este cambio climático que nos está poniendo a prueba en cómo nos organizamos como ciudadanía y cómo nos adaptamos a él. Muy bien, abrimos la ronda general de preguntas. Para preguntas técnicas también estará disponible la respuesta de Rodrigo Peña de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buen día.
Teniendo ya el protocolo, no sé si se puede definir, por ejemplo, en qué zona, o sea, en qué etapa se encuentra la región metropolitana en este momento, debido a lo que se establece en el plan, y también respecto a cuáles van a ser quizás los sectores hoy más complicados de entrar en esta situación, que ya se ha anunciado en estas categorías que se han presentado. A ver, mira, respecto de este esquema, claramente estamos en alerta temprana preventiva. La situación, como ha descrito tanto el director nacional de la ONEMI como Aguas Andinas, es al límite. Estamos de verdad con récord inéditos de bajo caudal en los ríos y estamos a la espera de lo que ocurre en el invierno. Si este invierno llueve y se acumula nieve, probablemente volvamos a nivel verde, y si no ocurre, probablemente en primavera tengamos que pasar a nivel amarillo y Dios no lo quiera a nivel rojo. Quiero dejar en claro que todas las entidades que estamos acá vamos a trabajar para no tener que llegar a un racionamiento, y es el llamado que le pedimos también a las empresas, a las municipalidades y a los vecinos. Pero en el caso que sea necesario, por lo menos hoy día estamos preparados. ¿Cuántos milímetros debiesen llover para retornar al bajo, ¿no? de este plan? Mira, eso es parte del trabajo que estamos realizando con la superintendencia y con la DGA, porque todos sabemos que lluvias intensas en corto plazo no acumulan agua. Es muy distinto a lluvias o mucha nieve en la cordillera. Entonces, esos son los parámetros que estamos evaluando. Lo que sí sabemos es que cuando falten 2 meses de provisión de agua, vamos a gatillar la alerta roja en la ciudad de Santiago. Lo último, bueno, respecto a las zonas, estas zonas de corte, ¿están definidas por comuna? ¿Cómo funciona? No, son como bien te explicaba Eugenio y también Miguel, son 6 zonas, en el caso del Gran Santiago, son 6 zonas que se van a anunciar oportunamente con los polígonos. Recordemos que nada de esto va a ser intempestivo, todo va a ser avisado con anticipación, va a haber una campaña de difusión en las comunas y en los barrios, se va a explicar qué día va a ser el corte programado de agua potable, y en el caso de la zona alta de Santiago, que es el sector de Vitacura, Las Condes y Barnechea, ahí vamos a partir con cada 12 días y después baja a 6 días en el caso de ese sector. Pero el resto de Santiago son 6 zonas y ahí tenemos de alguna manera el polígono se va a anunciar en su momento. El oriente es una zona aparte, digamos. Exactamente. Y es la que hoy día está más complicada. Siempre ha sido la más vulnerable porque, como ustedes saben, depende mucho más del río Mapocho, que si ustedes ven aguas arriba, casi no trae agua en estos días. Gobernador, ¿cuándo se comenzaría con este racionamiento? ¿Primavera-verano? Estaba diciendo. Pero bueno, ya lo hemos dicho, este racionamiento es un plan que tenemos para la ciudad en caso de tener que necesitarlo. Esto está siendo monitoreado permanentemente, tanto por la empresa Aguas Andinas como por la superintendencia y también la Dirección General de Agua y nosotros y la ONEMI. Creemos que en la medida que nos acerquemos al invierno, la probabilidad de racionamiento inmediato baja, pero probablemente en primavera o en verano aumenta. Es decir, tal como se ha dicho acá, no podemos descartar un racionamiento de agua dentro de los próximos 12 meses. ¿Sabemos cuándo? No. ¿Sabemos si va a ser necesario? Tampoco, porque no controlamos la lluvia. Pero por lo menos decirle a la ciudadanía que estamos preparados y que hacemos un llamado al consumo responsable y los que puedan al ahorro y la reutilización del agua en toda la ciudad, no solamente los individuos, sino que también las empresas, la agricultura y las comunas. Buenos días, gobernador. Bueno, y a todos también. Claudia Sarabia, del Diario Financiero. Tengo entendido que en este plan no están incluidas las comunas de Cerrillos y de Maipú, que son abastecidas por SMAPA. ¿Qué va a pasar con estas comunas? Bueno, como ustedes saben, hay 3 comunas de la región metropolitana, particularmente Maipú, Cerrillo y Estación Central, que funcionan como una empresa municipal que es SMAPA. Yo he tenido múltiples reuniones con el alcalde Tomás Bodanovich, quien está solicitando ayuda, porque la verdad es que producto de la falta de inversiones y de avance tecnológico, el nivel de filtraciones que tenemos hoy día en esas 3 comunas, producto de la empresa SMAPA, es de más del 50%. Es decir, de cada 10 litros, 5 se pierden en las calles, con lo cual se genera una enorme destrucción de calle y una pérdida de un agua valiosa. Ellos funcionan con agua subterránea, ellos sacan agua de los acuíferos a los cuales tienen derecho. En consecuencia, la primera tarea, en el caso de esta zona en particular, es evitar la filtración. Y para eso se requiere un plan de inversión importante, y como lo hemos hablado con el alcalde, ya que él heredó esta situación calamitosa,
es claramente un sistema de gobernanza de la empresa que la dote de los recursos humanos y el avance tecnológico que requiere. Esta es una empresa demasiado importante para tratarla como si fuera un mero departamento municipal. Es una empresa que le entrega el agua a cerca de 1 millón de santiaguinos y no nos podemos dar el lujo nunca, y menos ahora, de tener un 50% de filtración de agua que se pierde rompiendo calles y, por supuesto, averiando casas. Pregunta abierta. Principalmente, colegios, hospitales, centros de formación técnica, quizás, ellos también, si están dentro de este rango, o dentro de estas 24 horas de este corte programado, ¿cómo se les va a abastecer a ellos? Mira, lo estuvimos conversando en la reunión hace un rato. Miguel Muñoz, que es el director regional de la ONEMI, ya tiene una mesa con los seremis de trabajo y también de educación, porque todos sabemos que de acuerdo a las normas sanitarias, si no hay agua potable un día, no pueden funcionar los colegios ni tampoco los lugares de trabajo, salvo que se acredite que hay fuentes autónomas de agua. Si alguna empresa tiene autonomía de agua, podrá funcionar. Eso se está regulando a través de la ONEMI. Y respecto al tema de los hospitales, al igual que los bomberos, como decía el director nacional de la ONEMI, eso requiere un trabajo especialísimo que se está afinando todavía entre la ONEMI y Agua Andina, porque tú no puedes dejar un hospital ni tampoco a bomberos de Chile sin agua en el caso de emergencia. Entonces estamos viendo cómo se haría en esos dos casos particulares que admite la regla general, que es el racionamiento y el corte programado. Y en algunos lugares, como por ejemplo, no sé, supermercados, los propios malls, porque también hay centros de vacunación en algunos de estos puntos, ¿ellos también van a quedar dentro de este margen? Bueno, esto se aplica a todo el mundo. Como hemos dicho, distinto un salud, un hospital de un centro de vacunación. El impacto en la salud de las personas es muy distinto. En consecuencia, tenemos que asegurarle el suministro de agua a los hospitales y el resto va a seguir la regla general, salvo que tengan autonomía de agua potable. Y lo último, ¿el mismo mall, por ejemplo, cerraría o los supermercados cerrarían? ¿Qué va a salir con esos trabajos? Bueno, la regla general que se aplica, te insisto, es que ningún comercio ni establecimiento educacional puede funcionar sin agua potable. Si hay un corte programado, tendrá que cerrar. Buenas tardes. La primera pregunta para los señores de Aguas Andinas o de la Superintendencia. Soy Miguel Sánchez de la Agencia Francesa de Prensa. Es si ustedes dentro de estos sectores del oriente del conurbano de Santiago han detectado o identificado el barrio, la comuna que está más afectada por este tema del agua, porque yo leía aquí en lo que entregaron que esta escasez viene de hace una década. Entonces seguramente ustedes ya deben haber detectado un lugar exacto donde debe haber un problema muy grave. Si ustedes me podrían dar las características de eso. Y la segunda pregunta es, tal vez para el gobernador, el tema de cuál es la política que ustedes tienen para reducir el uso de agua en espacios públicos, porque no solamente en la gente, me imagino que en espacios públicos también. Bueno, respecto de la primera pregunta, hay que diferenciar lo que pasa con las comunas que se abastecen del río Mapocho y del río Maipo. No hay un barrio específico o un lugar específico. Aquí son 3 comunas completas que se abastecen fundamentalmente del río Mapocho y que ante la escasez hídrica que nos ha mostrado el río, que efectivamente tiene una década, pero progresivamente. Entonces, si uno mira los números de los caudales, la media de la última década es 5,9 metros cúbicos por segundo en el Mapocho. La media del último verano es 1,7, con días de 0,8. Entonces, claro que tiene una década, pero cada vez siendo más profunda. Entonces, son esas 3 comunas que se abastecen del Mapocho en su conjunto las que se ven más afectadas que el resto de Santiago. En el caso del Gran Santiago, que se abastece del río Maipo, que es un río mucho más grande, con un mayor caudal y que tiene el embalse El Yeso como respaldo, la situación es distinta. Por eso es que el protocolo también es distinto respecto al nivel de riesgo que tienen ambas cuencas, como también los detalles del protocolo. Como dijo ONEMI, en el caso del río Mapocho son rotaciones cada 4, 6 o 12 días. En cambio, en el Gran Santiago se planifica una rotación cada 6 días. Son las pequeñas diferencias que tienen las dos cuencas. Sí, bueno, resaltar que efectivamente las comunas que están dentro y que son abastecidas de esta cuenca del río Mapocho son las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, ¿ya? Y ahí efectivamente la situación de la mayor crisis se produce por no existir obras de reserva aguas arriba, como ocurre en el río Maipo con el embalse El Yeso, y por la progresiva y aguda escasez de caudales que se han presentado en la cuenca, ¿ya? Como usted bien lo dice y como se ha repetido varias veces, efectivamente esta situación de sequía ya es una situación que lleva 13 años, pero particularmente desde el año 2019 los caudales han estado sistemáticamente bajando y también las precipitaciones.
La precipitación del año 2019 estuvo dentro de las más bajas de que se tiene registro. El año 2020 esta situación solo mejoró levemente y el año 2021 volvimos a tener un año sumamente anómalo, primero que nada, porque hubo muy poca precipitación y parte de esta precipitación estuvo generada en el evento ruido atmosférico que se produjo a principios de año, ¿ya? Y eso generó una escasísima nivel de acumulación de nieve en la cordillera. Esa es la causa por la cual este río Mapocho es el que actualmente presenta la mayor vulnerabilidad aquí en la región metropolitana. Oye, respecto de los espacios públicos, esta revolución hídrica de la que estamos hablando supone cambios en todos los sectores, en el sector agrícola, con la tecnificación obviamente del riego, en el sector industrial, con sistemas de ahorro y reutilización de aguas grises, y también en el Estado. Yo recibo semanalmente decenas de denuncias de vecinos y vecinas de Santiago que están conscientes en el uso y mal uso del agua, que me dicen, mira, se está regando a las 12 del día. Tenemos superficies de pastos, oye, que son absolutamente residuales, más bien ornamentales, que no son utilizables por la ciudadanía. Entonces aquí viene una tarea que es muy importante para todos los municipios de la región metropolitana que queremos homologar en una gran ordenanza regional en materia hídrica. Primero es el cambio de las especies vegetales que estamos ocupando. Claramente hay unas que son intensivísimas en el uso del agua y otras que son mucho más resistentes y compatibles con la escasez hídrica. Segundo, eliminar cierto tipo de superficies, por ejemplo, estos pastos ornamentales en las rotondas, en lugares que no son utilizables por el ser humano. Tercero, las horas de riego y los tipos de riego que tenemos. También hay que incorporar un riego, cuando se pueda, más tecnificado a nivel municipal. Es decir, el mundo municipal no solamente tiene que fiscalizar a los individuos, sino que tiene que predicar con el ejemplo. Hay municipios que lo están haciendo hoy día de manera muy avanzada, con nuevas ordenanzas, hay otros que ni siquiera han partido. Por eso que queremos homologar las buenas prácticas con una ordenanza tipo para toda la región metropolitana. Buenas tardes, Juan Espinosa, Radio ADN. Gobernador, tres preguntas. La primera, en la actividad anterior sobre este mismo tema, usted mencionó la ordenanza a los municipios. ¿Cuándo va a entrar en vigencia eso? Lo segundo, también en esa misma reunión se había mencionado esta proyección de lluvias, que se hablaba de una situación bastante crítica entre los meses de abril y agosto. ¿Cuánto ha cambiado eso? Y lo tercero, respecto de la delimitación de las zonas donde podría haber corte, ya se ha explicado que hay infraestructura crítica que debe funcionar. Pero ¿qué va a pasar con los sectores agrícolas y qué va a pasar con los sectores industriales que pueden estar dentro de esos polígonos que deberían estar afectados por los cortes de agua? Gracias. Ya, a ver si me recuerdo todas las preguntas. Respecto a la ordenanza, estamos trabajando en ello. Hay 12 comunas que ya tienen ordenanza en la región metropolitana, es decir, hay 42 que no tienen. Y en consecuencia estamos trabajando, recuperando la información. Yo espero que durante el mes de mayo tengamos esta ordenanza tipo, que estamos evaluando jurídicamente si puede ser obligatoria para las 52 comunas o bien puede ser simplemente un formato que se le pueda plantear voluntariamente. Segundo, respecto a los pronósticos de lluvia, obviamente nosotros, al igual que todos los chilenos, dependemos del Servicio de Meteorología Nacional, pero los pronósticos que tenemos para este invierno son malos. Entiendo que por el fenómeno de la Niña los pronósticos de precipitaciones son bajos. Ya decía el representante de la CIS que lamentablemente los últimos 3 años han sido récord bajos desde el punto de vista de precipitaciones, y ustedes entenderán que no da lo mismo el tipo de precipitaciones. Es decir, si llueve a la altura de 4.000 metros, no nos sirve para acumular nieve y para tener agua en época de deshielo. Es agua que simplemente escurre, enturbia el agua del río Maipo y simplemente se va al mar. Es decir, dependiendo de la cantidad de lluvia y del tipo de lluvia que tengamos, vamos a poder decir si estamos mejor preparados para la próxima primavera y verano o bien estamos peor de lo que estamos hoy día. Y la última pregunta. Los sectores industriales y agrícolas. Bueno, a ver, el sector agrícola es distinto porque tú sabes que del total de agua de la región el 68% es agrícola, es el agua que llega y se riega muchas veces lamentablemente por inundación o de forma masiva y no por riego tecnificado. Ahora, este plan es un plan de racionamiento de agua potable en la zona urbana del Gran Santiago, es decir, las comunas de la provincia de Santiago más Puente Alto y San Bernardo. Eso es lo que tenemos hoy día.
Tenemos que trabajar, por supuesto, con los otros actores. ¿Qué pasa con el sector industrial? Más allá del día de corte programado, porque aquí esta no puede ser una tarea de consumo responsable que dependa solamente de la ciudadanía. Aquí el sector agrícola, el sector industrial, el sector comercio y el Estado tienen que predicar con el ejemplo, y para eso se requieren también normas para ellos de ahorro y de buen consumo. Otra más, el Consejo Regional es el que revisa y aprueba la inversión pública en la región. ¿Hay algún proyecto en el Consejo Regional, por ejemplo, para desalinizar, desalar agua de otras regiones del país? No, ese es un tema que no se está discutiendo aún. Creemos que cuando tienes la filtración del 50% del agua en Maipú, hay hartas cosas que son bastante más baratas que hacer en la región metropolitana que desalinizar el agua en Valparaíso, San Antonio y traer los productos para acá. Ahora, uno no puede descartar ninguna alternativa en un plan integral de mediano plazo. Nosotros estamos planificando el Santiago del 2050. Difícilmente podríamos descartar una iniciativa. Va a depender, por supuesto, de los precios y las otras alternativas. Lo que sí le puedo decir es que tenemos que tener un plan hídrico regional que se haga cargo de todas las dimensiones de ahorro, de reutilización de agua. Yo lo he dicho muchas veces. En Santiago se reutilizan el 3% de las aguas. En Israel el 90%. Entonces creo que tenemos un gran trecho por recorrer para mejorar nuestra infraestructura, nuestros patrones de consumo y también el uso que hacen distintas entidades del agua, que es, insisto, un bien escaso, no un bien ilimitado. No me canso de repetirlo y si me insisten voy a volver a cantar. Lo que no me quedó claro, que hablaban de lineamientos, entonces quiero saber si este es un protocolo que ya está aprobado o no, y si es así, hablaban de que hoy la región metropolitana está en alerta temprana, entonces ¿qué se está haciendo hoy en esta alerta temprana para que quede claro? Y lo segundo que tengo una duda es que, bueno, le tengo que explicar a la gente en la casa cómo va a funcionar este corte, y todavía no me queda muy claro es cómo las personas, por ejemplo, se van a poder coordinar para poder saber estas 6 áreas, por ejemplo, de corte, si va a ser un máximo de 24 horas, claro, la gente va a empezar a juntar agua, y quizás es al revés de lo que se quiere hacer. Entonces, si me pueden explicar eso. A ver, respecto a lo primero, todo lo que hemos presentado hoy día cuenta con autorización, obviamente, de las entidades competentes. Lo que falta son algunos elementos, por ejemplo, que hemos estado conversando respecto del catastro completo de los centros de adultos mayores de larga estadía, de hospitales. Eso está, con el tema de los bomberos, está en afinamiento. Pero lo que hemos presentado hoy día, obviamente, es parte de un plan que está hoy día ya vigente. Ahora, respecto de cómo va a ser, yo le quiero decir a la ciudadanía súper claro. Esto no es un corte de emergencia como cuando hay turbidez en el río. Esto es un corte programado, es decir, con 2 meses de anticipación a una situación se le va a informar a la gente que pasamos alerta roja, se le va a decir, mira, Santiago está dividido en estos sectores, se van a comunicar los sectores y se le va a decir, con esta fecha, cada 6 días a usted le van a hacer un corte programado de agua. Es decir, se va a notificar con mucha anticipación cómo va a ocurrir los cortes y a quién le va a corresponder. Ahora, no tiene sentido que ahora digamos cuáles son los polígonos y cuáles son los días de corte, porque no estamos en la situación. Eso va a ocurrir una vez que lleguemos a alerta roja. Pero que quede claro, aquí nadie se va a ver sorprendido por un corte. Esto va a ser debidamente informado tanto el sector como también el día de corte, que no va a ser más de 24 horas, y nosotros nos encargaremos junto con las entidades de la ONEMI y de Aguas Andinas y los municipios, por supuesto, de difundir esta información casa por casa para que todos estén debidamente informados. Gobernador, pero hoy como alerta temprana, ¿qué se está haciendo? Bueno, lo que estamos viendo precisamente es que se ha regulado el tema de la presión, lo mismo que está ahí, y todo lo que estamos hoy día verificando en términos de recursos de emergencia, acabamos de hacer un levantamiento de camiones de aljibe para el tema de los hospitales. La ONEMI podría explicar, Miguel, lo que ha estado haciendo. Mañana hay una reunión con los 52 encargados de emergencia de la región metropolitana, trabajando con bomberos, trabajando con los hospitales. O sea, estamos trabajando, preparando una situación que esperamos no llegue, pero que no podemos descartar dentro de los próximos 12 meses. Muchas gracias.